¿Qué significa que Nicolás Maduro haya hecho ese señalamiento tan rudo y tan sólido además? Bueno, no es la primera vez que menciona algo por el estilo, ¿no? O sea, no es una noticia nueva, ya lo he dicho en oportunidades anteriores. Lo único que nosotros podemos decir es que el sector empresarial no participa de guerra. Nosotros hemos repetido en varias oportunidades, nosotros no somos soldados, no conocemos nada acerca de guerra. De lo único que nosotros conocemos es de producir y de trabajar. Eso es lo único que nosotros sabemos hacer. Y cada vez que nos impiden o producir o trabajar, vamos a decir que no lo podemos hacer y las razones por las cuales no lo podemos hacer. Y en ese sentido siempre hemos dicho que estamos dispuestos a conversar por qué no podemos hacerlo el objetivo que nosotros hemos planteado, que es producir y trabajar y garantizarle al público y a los venezolanos los suficientes productos, los anaqueles, en las cantidades y en las variedades que sean necesarias y que ese consumidor requiera y necesite. Pero ¿cómo están los niveles de producción de las empresas que forman parte de Conindustria? Porque se habla de que no hay inversión, de que las industrias no quieren producir lo suficiente, de que están aguantadas. Eso es lo que acusa el gobierno. Nosotros tenemos que, responsablemente nosotros debemos decir que nosotros estamos trabajando a la máxima capacidad que las circunstancias nos permiten. En efecto, nosotros tenemos problemas de consecución de materias primas, tanto nacionales como importadas. Tenemos problemas generados por la aprobación de la última ley del trabajo con los problemas de ausentismo y de baja producción. Y tenemos problemas porque recuerden que todo el aparato productivo, fundamentalmente manufacturero, está fuera de Caracas, donde los apagones y las suspensiones de servicio de energía eléctrica tienen un efecto en los volúmenes de producción. Ahora, esta exhortación permanente entonces que hace el gobierno invitando al sector privado a que invierta, si no hay esos estímulos y hay esos problemas que tú citas, pues evidentemente no puede haber mayor producción. Bueno, por eso es que las cifras son evidentes. Las cifras castigan cualquier posición, son frías y no tienen referente más que la realidad, son ¿Cómo fácticas. está la planta industrial, por ejemplo, en este momento? ¿Cuánto ha decaído la producción en términos globales? Nosotros decimos, en términos, por ejemplo, de los planteles industriales, alrededor del 40% del volumen de las unidades de producción en Venezuela han caído en los últimos 15 años. O sea que nosotros, hace 15 años, teníamos alrededor de unos 12 o 13 mil establecimientos industriales, y ahora estamos cerca de los 7 mil, alrededor de los 7 mil. Hemos perdido unos 6 mil. Y eso significa dos cosas, producción y empleo. O sea, si hay algo que garantiza empleos estables a largo plazo es la industria, y bien remunerados, entrenamiento, posibilidades, crecimiento. Y además productos para los consumidores. Usted ve las curvas de inversión. Salió un reportaje en el día de ayer en los medios de comunicación acerca de la inversión en Venezuela, la inversión per cápita en Venezuela, por un informe del CEPAL, dice que es la menor de Latinoamérica, comparado con el volumen de su economía. Nosotros tenemos inversiones en Venezuela del orden de los 4.000 o alrededor de los 4.000 millones de dólares, cuando en Colombia tenemos 15.000 millones y en Brasil tenemos 60.000 millones. Sí. El ministro Ramírez la semana pasada ofrecía una rueda de prensa para anunciar ciertos aspectos del tema económico que, si bien no son las medidas que ya anunció el presidente Maduro, que incluso lo dijo Menéndez en su momento, pues adelantaba quizás ciertas cosas. Entre ellas que seguían las subastas del SICA. De hecho han continuado, ya se han hecho 2 subastas desde aquel anuncio. Pero también hablaba de 2 cosas más. Una, que no estaba planteado un tema de una devaluación. Sabemos que en el país evidentemente va a anunciar una devaluación, pero lo hablaba, decía no está planteado. Pero también hablaba de otro tema que para muchos economistas es importante, incluso para algunos sectores económicos, sobre el modelo económico. Y lo decía claramente el ministro Ramírez, no va a haber ningún cambio del modelo económico. ¿Cómo lo evalúan ustedes, ese señalamiento de esa manera? Bueno, por supuesto que, en primer término, me voy a referir al mecanismo de asignación de divisas a través del SICAD. El SICAD para el sector industrial es un mecanismo alternativo. ¿Por qué? Porque el volumen de importación que necesita el sector industrial fundamentalmente es en materias primas. Y materias primas, los montos necesarios son superiores a los de la subasta, muy grandes que los del SICAD, con lo cual nosotros agotaríamos el SICAD sin ninguna razón. Entonces la vía de nosotros es Cadivi. ¿Y por qué? Porque es la única que hay. Entonces el presidente nos ha dicho cavidero, pero es que no tenemos opción.
Nosotros hemos reclamado desde hace muchísimo tiempo que tengamos una vía adicional de consecución y de asignación de divisas que no sea Cadive. Nosotros nunca hemos reclamado... Pero no parece que la va a anunciar el gobierno. No parece. Y nunca hemos dicho... Creo que la tendencia es monopolizar la distribución de las divisas, el Estado en este caso. Posiblemente. Y nunca hemos dicho, y esto vale la pena repetirlo hasta la saciedad, nunca hemos dicho que queremos unas divisas preferenciales ni a precios especiales. Hemos hablado una posibilidad de consecución de divisas por una vía legal. Nunca hemos dicho que queremos divisas preferenciales. Más expedita en todo caso que Cadive. Más expeditas para que nos permita poder mantener un flujo de suministro de materia prima para garantizar procesos de producción continuo y productos en los anaqueles. Pero si tienes un molde ideológico que te dice que el sector privado se apropia de las divisas para enriquecerse, etcétera, etcétera, todo lo que es la retórica discursiva oficial, pues difícilmente se puede pensar en un mecanismo alternativo. Eso posiblemente, ahí hay un esa elemento... idea no se la vendes a Jordani ni a palos, ¿no? Bueno, hay una propuesta... Espérate que hay un modelo ideológico, hay ¿no? una propuesta en el día de ayer de que el gobierno haga todas las importaciones. Eso le iba a decir, el PCB propuso, o va a proponer en todo caso, Monopolio para que se estatal. incluya dentro del habilitante de ser aprobada, porque saben ustedes, aparte del tema de la corrupción, está la guerra económica ahora incluida dentro de las opciones o de lo que se va a utilizar o para qué se va a utilizar la ley habilitante, y plantean precisamente eso, que el Estado monopolizara el tema de las importaciones. ¿Cómo queda con la industria en ese sentido? Bueno, nuestra opinión es la siguiente. En los países donde eso ha existido, ha fracasado. Por lo cual quiere decir que no le auguro que si se implantara en Venezuela sería mejor que en cualquier otra parte, ¿no? Y para prueba un elemento sencillo, un botón, como decimos. El gobierno, cuando ha hecho importaciones masivas, que las ha hecho importaciones masivas de alimentos, incluso por de alimentos, por ejemplo, Sí. usted tiene los casos de Pudreval y de todo por el estilo, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de manejo burocrático. Si manejara a una empresa sus importaciones en materias primas, ya le es un problema complicado. Ustedes sumen eso por el total de las empresas en Venezuela. Eso es un problema monumental. Pero puede pensarse que es una estrategia intencional, deliberada, digo, es una hipótesis de acabar de una vez con la empresa privada nacional, asfixiándola en forma gradual. Es posible que eso sea el planteamiento ideológico, pero lo que sí es cierto, y nosotros nos remitimos a algo bien interesante. En una encuesta de opinión en el segundo trimestre de este año de una afamada firma consultora, resulta ser que el 81% de los venezolanos dice que la empresa privada es necesaria y que es necesaria para el desarrollo económico del país. Eso significa que hay una población que nos está dando al sector privado un mandato, es decir, ustedes tienen una responsabilidad Sí, pero si el en el gobierno proceso de cree en eso, desarrollo. Eduardo, ¿cómo haces? Los comunistas están en el poder de alguna manera. Bueno, No los del partido, sino los de ideas comunistas. Pero es nuestro trabajo seguir abogando porque la existencia de la empresa privada en Venezuela, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Claro, pero De la ¿cuánto puede aguantar la empresa privada? ¿Cuánto puede aguantar el sector industrial con este sistema de entrega de divisas? ¿Cuánto tiempo? Mire, todo el que sea necesario para garantizar en la medida de nuestras posibilidades que haya abastecimiento. Esa es nuestra posición. Nosotros no vamos a abandonar nuestras responsabilidades de producir todos los días, con las disponibilidades que tengo y en las circunstancias que sean necesarias. Nosotros asumir la responsabilidad empresarial no es ganar dinero nada más, es una responsabilidad con tu consumidor. Y tú tienes que garantizarle en la medida de tus posibilidades que tengan productos Pero si disponibles. el Estado monopoliza todo, ¿cómo haces? Se acaba la empresa privada. Cuando llegue ese momento lo veremos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De nada a ustedes. Vamos nosotros ahora